Muy bien, en la clase de hoy vamos a ver el aparato digestivo y nos corresponde la clase de el peritoneo. Pero antes de comenzar a describir al peritoneo, vamos a ver cómo se divide el abdomen en las diferentes regiones. Y aquí tenemos a las regiones del abdomen. Que este abdomen se divide para su estudio en regiones que quedan conformadas de la siguiente manera. Si trazamos una línea imaginaria horizontal que pase por ambos rebordes costales y otra que pase por ambas espinas ilíacas anterosuperiores, las mismas cruzadas por otras líneas imaginarias verticales a nivel de la línea medio clavicular que pasen hasta el abdomen, quedan delimitadas 9 regiones, que son las siguientes. Y aquí están las dos líneas hemiclaviculares con las dos líneas horizontales que pasen por el reborde costal y la espina ilíaca anterosuperior y quedan delimitados los 9 espacios abdominales, de la región abdominal. ¿Qué van a ser? El 1 el epigastrio, el 2 el hipocondrio derecho, el 3 el hipocondrio izquierdo, el 4 el mesogastrio o región umbilical, el 5 el flanco o vacío derecho, el 6 es el flanco o vacío izquierdo, el 7 es la región hipogástrica o el hipogastrio, el 8 la fosa ilíaca derecha y el 9 la fosa ilíaca izquierda. Y a través de todas estas regiones uno puede localizar a los distintos órganos intraabdominales. Y aquí tenemos a las 9 regiones del abdomen, entonces vamos a ver qué órgano vamos a encontrar en cada una de ellas. Y tenemos que en el epigastrio vamos a encontrar al estómago, al duodeno, al páncreas, al lóbulo izquierdo del hígado, a la arteria aorta, la cava inferior y el plexo solar. En el hipocondrio derecho encontramos al lóbulo derecho del hígado, a la vesícula biliar, al colédoco, al polo superior del riñón derecho con la glándula suprarrenal derecha y el ángulo hepático del colon o flexura cólica derecha. En el hipocondrio izquierdo encontramos a veces a la punta del hígado, del lóbulo izquierdo del mismo, al estómago, al vaso, a la cola del páncreas, al polo superior del riñón izquierdo con la glándula suprarrenal izquierda y el ángulo esplénico del colon o flexura cólica izquierda. En el mesogastrio o región umbilical vamos a encontrar a la porción inferior del duodeno, al intestino delgado, al colon transverso, a la arteria aorta y la cava inferior, mientras que en el flanco vacío derecho encontramos al polo inferior del riñón derecho, a la segunda porción del duodeno, a las asas intestinales y colon ascendente. En el flanco vacío izquierdo, al polo inferior del riñón izquierdo, asas intestinales y colon descendente. En el hipogastrio, al útero, vejiga, asas intestinales y colon sigmoideo. En la fosa ilíaca derecha, al ciego, al apéndice, al extremo inferior del ilion, ovario derecho, desembocadura del uréter derecho y conducto inguinal derecho, mientras que en la fosa ilíaca izquierda, al colon sigmoide, al ovario izquierdo, a la desembocadura del uréter izquierdo y al conducto inguinal izquierdo. Muy bien, y en esta imagen se representa todos los órganos intraabdominales en las diferentes regiones que anteriormente hemos descrito. En este caso, hay que tener en cuenta que si sacamos la pared anterior del abdomen, vamos a observar los órganos dispuestos en las 9 regiones del abdomen. Muy bien, y una vez explicado las regiones del abdomen, comencemos con la clase del peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que reviste los órganos abdominales pelvianos y a la pared abdominopelviana, actuando como medios de fijación de los órganos y medios de defensa. Como toda serosa, tiene dos capas, una parietal que reviste las paredes del abdomen y una visceral que reviste a los órganos intraperitoneales y una cavidad virtual que es la cavidad peritoneal. Ahora bien, del peritoneo vamos a tener dependencias peritoneales, es decir, que se van a formar a partir del peritoneo diferentes estructuras que van a ser las siguientes, que son el meso, el ligamento, un epiplón y
la fascia de coalescencia o lámina. Es decir, que son todas estructuras que van a favorecer a la unión de los órganos dentro del abdomen con la pared posterior, o unión entre órganos entre sí, o unión a la pared posterior del abdomen. Es decir, que vamos a describir cada uno de estos elementos que son dependencias peritoneales. Y comencemos con el meso, que es una formación peritoneal que une los órganos a la pared abdominal y tiene varios vasos y nervios en su interior destinados a ese órgano que lo va a unir hacia atrás. Por ejemplo, tenemos el mesogastrio, el mesenterio, que es en esta imagen esa grasa amarillenta que está unida al intestino, el mesocolon, que tenemos en este caso, en esta imagen, el mesocolon transverso, al mesocolon sigmoideo, y entre ambos está la raíz del mesenterio, que es lo mismo de la imagen que está al lado hacia la izquierda. Otra dependencia peritoneal es el ligamento que une los órganos a la pared y no tiene vasos o si los tiene son insignificantes. Y vamos a tener como ejemplo el ligamento falciforme del hígado o un ligamento ancho en el útero, el ligamento frenogástrico y los ligamentos suspensorios de los ángulos del colon que van a favorecer que esos órganos estén unidos a la pared y puedan permanecer en su posición. Pero la diferencia con el meso es que estos ligamentos no tienen vasos en su interior. Después tenemos al epiplón, que es una membrana peritoneal que une dos órganos entre sí y tiene varios vasos en su interior. Y vamos a tener al epiplón mayor o gastrocólico, que es una dependencia peritoneal que va a unir entre la curvatura mayor del estómago y el colon transverso. Al epiplón menor o gastrohepático, que es una estructura peritoneal que va a unir al hígado con la curvatura menor del estómago. Y el epiplón gastroesplénico es otro ejemplo de la unión del estómago con el vaso. Es decir, que son dependencias peritoneales que unen dos órganos entre sí y presentan vasos en su interior. Por último, tenemos la fascia de coalescencias, que estas se forman cuando la hoja visceral y la parietal, estando en contacto, se unen y son reemplazadas por una hoja conjuntiva que produce el adosamiento y posteriormente la coalescencia. El órgano considerado, al parecer, es retroperitoneal porque está unido a la pared posterior y fijo, pero la disección anatómica y quirúrgica encuentra un plano de decolamiento cuya liberación reconstituye la disposición primitiva y libera al órgano unido a la pared posterior. Un ejemplo de esto es el decolamiento coloparietal, que reconstituye al mesocolon ascendente o descendente, denominándose a estos órganos en relación al peritoneo, que son órganos retroperitonizados. Es decir, el colon ascendente o descendente, y cuando ya veamos las demás fascias de coalescencia, unen o están revestidos, en este caso, el colon ascendente o descendente, por el peritoneo visceral de la cavidad peritoneal. Pero al estar en contacto con la pared posterior de la hoja parietal, de la pared posterior del abdomen, se unen entre sí formando la fascia de coalescencia. Y esa fascia de coalescencia se transforma en un tejido, una hoja conjuntiva, que adhiere el órgano hacia atrás, por lo tanto parecería ser un órgano retroperitoneal. Pero en sí es un órgano que se denomina retroperitonizado, porque no está por detrás del peritoneo parietal posterior, sino que está adosado hacia adelante del mismo. Ejemplos son el colon ascendente, el colon descendente y el complejo duodenopáncreas. Veamos ahora algunos ejemplos de fascias de coalescencia, que son la fascia de Tolz 1 o retropancreática, la fascia de Tolz 2
o retrocólica derecha, la fascia de Toll 3 o retrocólica izquierda, la fascia de Treitz o retroduodeno-pancreática y la fascia de Fredet o preduodeno-pancreática. Y aquí tenemos que la fascia de Toll 1 o retropancreática une la cara posterior del cuerpo del páncreas a la pared abdominal posterior con el peritoneo parietal posterior. La fascia de Toll 2 o retrocólica derecha une la cara posterior del colon ascendente a la pared posterior, es decir, formando un adosamiento del mesocolon ascendente al peritoneo parietal posterior. Es por eso que parece un órgano retroperitoneal, pero en sí está pegado hacia el retroperitoneo por la fascia de coalescencia, en este caso la fascia de Toll 2. También tenemos la fascia de Toll 3 o retrocólica izquierda que conecta la cara posterior del colon descendente a la pared posterior, es decir, que es la unión del mesocolon descendente con el peritoneo parietal posterior. También tenemos la fascia de Treitz o retroduodeno-pancreática que une la cara posterior de la cabeza del páncreas y parte de la primera porción, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno a la pared abdominal posterior, es decir, al peritoneo parietal posterior. Y por último, la fascia de Fredet o preduodeno-pancreática que conecta la cara anterior de la cabeza del páncreas y parte de la primera porción, segunda, tercera o cuarta porción del duodeno a la pared abdominal anterior. Todos estos órganos unidos a través de fascias de coalescencia son considerados en relación al peritoneo órganos retroperitonizados. Muy bien, y comencemos a describir a esta cavidad peritoneal. Y la cavidad peritoneal primitiva, debido a la rotación embriológica intestinal, queda dividida en la gran cavidad peritoneal o cavidad general y una pequeña cavidad o transcavidad de los epiplones. La gran cavidad está recubierta por el peritoneo común y la transcavidad de los epiplones por el peritoneo de la transcavidad de los epiplones. Ambas cavidades están en contacto o se ponen en contacto a través de un orificio que se denomina hiato de Wieslow. Y para poder entender cómo el peritoneo forma esta gran cavidad o cavidad peritoneal, vamos a decir lo siguiente, que el peritoneo común, si lo hacemos partir del ombligo, donde asciende revistiendo la porción supraumbilical de la pared posterior del abdomen, luego cubre la cara inferior del diafragma y desciende por la pared posterior del abdomen, donde se refleja hacia el borde posterior del hígado, cubre la cara superior de este órgano llegando al borde anterior, pasa a la cara inferior del hígado y al llegar al ilio del órgano del hígado, se refleja hacia la curvatura menor del estómago, cubre la cara anterior del estómago, llegando a la curvatura mayor, donde se refleja hasta el colon transverso, al cual lo cubre por debajo y atrás, de donde salta hasta la parte media del páncreas, a nivel posterior del abdomen, y desciende cubriendo la porción inferior de dicho órgano, mitad inferior de la segunda porción del duodeno, y así también como la tercera y cuarta porción del duodeno. Ese peritoneo sigue descendiendo por la pared posterior y luego se refleja el yeyuno ilion, al cual reviste totalmente, regresando hacia la pared posterior, donde continúa descendiendo. Al llegar a la pelvis, reviste el recto por delante y a los lados, saltando a la pared posterior y cúpula de la vejiga para regresar al ombligo. Muy bien, y a través de esta imagen, que es un córtex sagital del abdomen, vamos a representar a través de un esquema todo lo que dijimos anteriormente de cómo se forma esta cavidad peritoneal. Y ahí la tenemos en verde a la cavidad peritoneal con el peritoneo. Y ese peritoneo, si lo hacemos partir del ombligo,
va a cubrir hacia arriba la cara posterior del abdomen en la región supraumbilical. Luego cubre la cara inferior del diafragma, va a la cara posterior del abdomen cubriendo el borde posterior del hígado, cara superior del hígado, borde anterior del hígado y cara inferior del hígado. Llega al ilio del hígado, que es por donde ingresan los vasos sanguíneos al órgano, y se refleja hacia la curvatura menor del estómago, cubriendo la cara anterior del órgano, curvatura mayor, y luego ese peritoneo se descuelga por delante y por debajo del colon transverso, al cual lo cubre en esas dos posiciones, es decir, por debajo y por detrás. Luego el peritoneo se refleja hacia la pared posterior, cubriendo la mitad inferior del páncreas, al igual que la mitad inferior de la segunda porción del duodeno, tercera y cuarta porción del duodeno. Luego, ese peritoneo va a reflejarse a cubrir todo el yeyuno ilion, que lo reviste totalmente, para volver nuevamente a la pared abdominal posterior, para continuar descendiendo hacia la pelvis, cubrir de adelante y lateralmente al recto, la cúpula de la vejiga, para regresar hacia el ombligo. Y así queda conformada la cavidad peritoneal. En la pelvis en el hombre, reviste al recto por delante y a los lados, saltando a la parte posterior de la vejiga, formando el fondo de saco recto vesical, mientras que en la mujer va a estar entre el recto y el útero, formando lo que se denomina el fondo de saco de Douglas. Y así llega luego a cubrir a la pared superior de la vejiga, para luego regresar a la pared anterior del abdomen hasta el ombligo. Una vez estudiada la cavidad peritoneal o gran cavidad, estudiemos la pequeña cavidad o transcavidad de los epiplones. Y aquí vamos a tener que al peritoneo de la transcavidad del epiplone lo hacemos iniciar en el borde posterior del hígado, cubre la parte posterior de la cara inferior de este órgano, llegando al ilio, donde se refleja hasta la curvatura menor del estómago, cubre la cara posterior de este órgano, llegando al colon transverso, al cual lo cubre por delante y por encima, de donde se refleja hasta la parte media del páncreas, ascendiendo, pasando por su mitad superior, segunda y primera porción del duodeno, asciende por la pared posterior del abdomen, donde se refleja hacia el borde posterior del hígado, donde allí termina esta transcavidad de los epiplones. Y al igual que la gran cavidad, vamos a representar en este corte sagital del abdomen a la transcavidad de los epiplones. Y aquí la tenemos. Esta transcavidad de los epiplones la hacemos nacer del borde posterior del hígado, va a cubrir la cara inferior de la parte posterior del hígado, llegando hasta el ilio, el cual se refleja hacia la curvatura menor, cubre la cara posterior del estómago hasta la curvatura mayor, se descuelga por delante del colon transverso, al cual lo cubre por delante y por encima, y de allí se dirige hacia la cara anterior del páncreas, cubriéndolo por o a su parte superior, al igual que la parte superior de la segunda porción y primera porción del duodeno, llegando luego hacia la pared abdominal posterior y al borde posterior del hígado. Y así tenemos la representación de la cavidad peritoneal con peritoneo común y la transcavidad de los epiplones con el peritoneo de la transcavidad de los epiplones. Ahora bien, entre estas dos cavidades hay un punto de unión que es el hiato de Winslow. Es decir, que la cavidad peritoneal o gran cavidad se une con la transcavidad de los epiplones o pequeña cavidad a través de un orificio que se encuentra detrás del hilio hepático que se denomina hiato de Winslow. Muy bien, y aquí representemos en este corte de los órganos a nivel del estómago
de primera porción del duodeno, el páncreas y el vaso, a lo que es la transcavidad de los epiplones. Y esta transcavidad de los epiplones va a tener un ingreso que es al hiato de Wislow, que está comprendido entre el hilio hepático y la cava, a un vestíbulo, a la foramen bursal aumentalis, que es el orificio que conecta directamente con la transcavidad de los epiplones o la cavidad propiamente dicha o bolsa retroestomacal, es decir, que está detrás de la cara posterior del estómago. Es decir, que estudiemos ahora todas estas porciones que forman a la transcavidad de los epiplones. Y comencemos estudiando el hiato de Wislow, que es conocido como el foramen omental o foramen epiploico, que es un orificio a través del cual se puede tener acceso a la bolsa omental o transcavidad de los epiplones, la cual es solo una cavidad virtual, ya que no es un hueco, sino una especie de bolsa contenedora del estómago y del hígado, es decir, que está por detrás del estómago y por debajo del hígado. Veamos los límites del hiato de Wislow. Y ahí lo tenemos en línea de roja, donde ingresamos al hiato de Wislow para ingresar luego a la transcavidad de los epiplones. Ahí tenemos el epiplón menor, el estómago y el epiplón mayor. Si levanto el estómago en su cara posterior, por detrás de esa cara posterior del estómago voy a tener a la transcavidad de los epiplones o la cavidad propiamente dicha. Y ese hiato de Wislow está delimitado hacia adelante por el hilio hepático, preferentemente por la vena porta, hacia atrás por la cava inferior y el diafragma con su pilar derecho, hacia arriba el lóbulo caudado o despliegue del hígado y hacia abajo el borde superior de la primera porción del duodeno. Y aquí en este corte transversal vamos a tener los límites del hiato de Wislow, la vena porta y el hilio hepático, la vena cava inferior hacia atrás, la primera porción del duodeno con su borde superior sería el borde inferior y no tenemos el hígado para cubrir la cara superior. Y entre todas estas estructuras se encuentra el hiato de Wislow, que nos permite ingresar a la segunda parte que es el vestíbulo. Ese vestíbulo, que lo vemos ahí, es la continuación del hiato de Wislow. Presenta una pared anterior formada por el epiplón menor, una pared posterior que está formado por el peritoneo parietal posterior que tapiza hacia abajo la región celíaca de la aorta con el origen de la arteria hepática común y de la arteria gástrica izquierda. Hacia arriba, el peritoneo tapiza la hoja inferior del ligamento coronario del hígado, el borde derecho del esófago a la izquierda y el borde izquierdo de la vena cava inferior a la derecha. Es decir, que por esas estructuras está formada la pared posterior del vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. El techo del vestíbulo es la cara visceral del lóbulo derecho hepático, es decir, el lóbulo caudado, mientras que el piso está formado por el borde superior de la cabeza del páncreas a la derecha de la arteria hepática común. De ese vestíbulo se comunica hacia la izquierda con la transcavidad propiamente dicha, que es un estrecho orificio o foramen que se denomina foramen bursaeomentalis, que pasamos a describir a continuación. Y aquí lo tenemos en representación de un esquema de ese foramen bursaeomentalis, que es la comunicación de el vestíbulo con la transcavidad de los epiplones propiamente dicha. Y ese foramen bursaeomentalis está limitado hacia posterior, superior e izquierdo por el pliegue gastropancreático que contiene la hoz de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. El borde anterior corresponde a la curvatura gástrica menor, en la cual se anastomosan las ramas de la arteria gástrica izquierda con gástrica derecha. Hacia adelante está limitado por el pliegue hepatopancreático que contiene la hoz de la arteria hepática, rama del tronco celíaco, rama de la aorta, formando el borde inferior y derecho de este foramen bursaeomentalis. Y cerrando este círculo está por debajo y adelante
por la arteria gástrica derecha, rama de la hepática propia. En esta imagen podemos describir el foramen bursaeo-mentalis, delimitado por la hoz de la coronaria estomáquica y la hoz de la hepática, y en esta imagen de la izquierda, las porciones de la transcavidad de los epiplones con el hiato de Wislow, el vestíbulo, el foramen bursaeo-mentalis entre la hoz de la coronaria estomáquica y la hoz de la hepática, y luego la transcavidad de los epiplones propiamente dicha. Y pasemos a describir ahora la cavidad propiamente dicha de la transcavidad de los epiplones. Y se describen 4 paredes y 2 bordes. Y tenemos una pared anterior, posterior, izquierda y derecha, mientras que los bordes son superior e inferior. Y aquí tenemos, si yo despliego hacia arriba al estómago, por detrás del estómago voy a tener a la transcavidad de los epiplones o la cavidad propiamente dicha de la transcavidad de los epiplones. Y aquí, en este corte transversal, a la altura del estómago, el páncreas y vaso, vamos a tener a la transcavidad de los epiplones o cavidad propiamente dicha. Es decir, que estaría entre el páncreas y la cara posterior del estómago, a la izquierda por el vaso. Pasemos ahora a describirla. Muy bien, y entonces describamos los límites de la cavidad propiamente dicha. Si yo despliego el estómago hacia arriba, voy a poder observar la cavidad propiamente dicha de la transcavidad de los epiplones, que es esta que está en este círculo celeste. Y vamos a tener que la pared anterior está formada por la cara posterior del estómago y por el epiplón gastrocólico. La pared posterior, el peritoneo parietal posterior, cubre hacia arriba el flanco izquierdo de la aorta, la parte superior y medial del riñón y la glándula suprarrenal izquierda. En la parte media de esa pared posterior se encuentra la porción supramesocólica del páncreas y en la parte inferior o hacia abajo de la pared posterior es la cara superior del mesocolon transverso. Hacia la izquierda está delimitado por el vaso y hacia la derecha se encuentra el foramen bursaeo-mentalis. El borde superior, formado por la cara inferior del hígado y la reunión de las hojas anterior y posterior de la transcavidad de los epiplones, mientras que el borde inferior está formado por la unión de la hoja posterior del ligamento gastrocólico con la hoja superior del mesocolon transverso en la cara posterosuperior del colon transverso. Ahora bien, el colon transverso y su meso dividen a la cavidad peritoneal en 2 compartimentos. Uno que es superior al colon transverso, que es un compartimento supramesocólico o abdomen superior, y otro que es compartimento inframesocólico o abdomen inferior. El compartimento supramesocólico está formado por el hígado, el estómago, el vaso, la mitad superior del páncreas y la primera porción del duodeno y mitad superior de la segunda porción del duodeno. Mientras que el espacio inframesocólico, por la presencia de la raíz del mesenterio y el marco colónico, a este espacio inframesocólico se lo va a dividir en 4 partes o sectores, que van a ser los siguientes. Bien, y ahí tenemos que se denomina espacio paritocólico derecho al espacio que se encuentra entre la pared abdominal y el colon ascendente. Espacio mesentérico cólico derecho al espacio que se encuentra entre el colon ascendente y la raíz del mesenterio.
El espacio mesentérico cólico izquierdo está representado entre el mesenterio y el colon descendente, y el parito cólico izquierdo está delimitado entre el colon descendente y la pared abdominal. Todos esos 4 espacios se van a unir con la quinta cavidad, que es la cavidad pelviana, hacia abajo. Y aquí tenemos representado con el marco colónico y la raíz del mesenterio. El parito cólico derecho entre el colon ascendente y la pared abdominal. El mesentérico cólico derecho entre el colon ascendente y la raíz del mesenterio. El espacio mesentérico cólico izquierdo entre la raíz del mesenterio y el colon descendente. Y el parito cólico izquierdo entre el colon descendente y la pared abdominal. Y hacia abajo se van a comunicar estas 4 regiones con la cavidad pelviana. Veamos ahora la clasificación de los órganos abdominales según el peritoneo. Y podemos decir que hay numerosas clasificaciones, dependiendo de cada autor, sobre los órganos de la cavidad tóraco-abdominopelviana en relación a la serosa peritoneal, es decir, al peritoneo. Y vamos a pasar a describir algunas. Y algunos describen a los órganos intraabdominales como órganos peritoneales o peritonizados, que son aquellos que tienen serosa visceral, que son la mayoría de los órganos de la cavidad tóraco-abdominopelviana, como por ejemplo el estómago, el hígado, los intestinos delgados, etc. Órganos extraperitoneales son aquellos que se encuentran por fuera de la bolsa peritoneal y por ende no tienen peritoneo visceral, o se apoyan por detrás o por debajo del visceral, y se la divide en órganos retroperitoneales, que están por detrás del peritoneo parietal posterior, como son el riñón, uréter, grandes vasos, y órganos subperitoneales, que están por debajo del peritoneo parietal inferior, que son la vejiga, útero, vagina, tercio inferior del recto. También se lo puede llamar órganos retroperitonizados, que son aquellos que tienen peritoneo visceral, pero que por rotación y por coalescencia, este se fusiona al peritoneo parietal posterior y parecen ser retroperitoneales, pero no lo son. Y son como por ejemplo el complejo duodenopáncreas, colon ascendente y colon descendente. Por último, los órganos intraperitoneales son todos aquellos órganos que están dentro de la bolsa peritoneal sin que el peritoneo lo cubra, como por ejemplo el ovario. Otra clasificación de los órganos intraperitoneales son las siguientes. Tenemos los órganos intraperitoneales, son todos aquellos órganos que tienen serosa visceral, como la mayoría de los órganos de la cavidad tóraco-abdominal, como es el estómago, el vaso, el hígado, yeyuno, ilion. Órganos retroperitoneales, que son órganos que están por detrás del peritoneo parietal posterior, como por ejemplo riñones, uréteres, grandes vasos. Órganos retroperitonizados, que son aquellos que tienen peritoneo visceral, pero por la rotación y coalescencia están fusionados al peritoneo parietal posterior y parecen ser retroperitoneales, como por ejemplo el complejo duodenopáncreas, colon ascendente o descendente. Y por último, los extraperitoneales o intraperitoneales verdaderos, que son todos aquellos órganos que no están revestidos por las hojas del peritoneo visceral, como por ejemplo los ovarios. En esta clasificación no están incluidos los órganos de la pelvis, solamente incluye a los órganos intraabdominales. Muy bien, y luego de esta descripción del peritoneo y las diferentes clasificaciones del mismo, vamos a dar por culminada esta clase. Muchas gracias por su atención y espero que les sea útil.